Hola, soy la doctora Karel Guevara y este es un espacio donde nos sentamos a platicar sobre crecimiento personal y bienestar emocional. Un lugar para aprender, inspirar y fortalecer. Bienvenidos a Café con Karel Podcast. El viaje hacia tu bienestar comienza ahora. Café con Karel Podcast llega a ustedes gracias a Aranjuez Hotel, el mejor hotel ejecutivo en la ciudad de David, y están ubicados a solo 3 kilómetros del aeropuerto. Visítalos ya. Y gracias a la clínica Neurobienestar Salud, donde la neurociencia y el bienestar emocional se encuentran. Son especialistas en neuropsicología, psicología clínica y psicoterapia, en adultos, adolescentes y niños. Bienvenidos a Café con Karel Podcast. Necesito darles las gracias por seguir acompañándonos otra temporada más. Corre el mes de enero del 2026 y nos encontramos en plena grabación de nuestra tercera temporada. Y si tú eres la primera vez que te estás enterando de la existencia de este podcast, donde entrevistamos a profesionales de las ciencias médicas y de las ciencias de la salud, necesito decirte que hay 2 temporadas anteriores. Entonces, corre a nuestro canal de YouTube para que puedas disfrutarte de todas las entrevistas que hemos hecho en la temporada 1 y en la temporada 2. Este podcast o este episodio es sumamente especial porque nos acompaña por vez primera un médico especialista en esas especialidades que no son comunes. Y hoy nos tiene un tema acerca de la epigenética. Quizás tú y yo probablemente hace 15 o 20 años atrás leímos o estudiamos que cuando veníamos con nuestra carga genética era ya toda la información que teníamos. Bueno, hoy el doctor Jorge López Berroa viene a desmentir algunos mitos y a educarnos. Pero antes de empezar, necesito darle la bienvenida, doctor Jorge. Muchas gracias, Karel. Es un placer estar aquí contigo. Muchísimas gracias, doctor, porque desde el día 1 que le extendimos la invitación, usted dijo, claro que sí, allí voy a estar. Y sabemos que tiene una agenda sumamente ocupada, doctor, así que agradecemos su generoso tiempo y su generosidad en poder compartir los conocimientos a toda la audiencia de Café con Karel Podcast. Por supuesto. Para mí realmente yo creo que hacer docencia es parte también de hacer medicina. Me encanta, doctor. Muchísimas gracias por ello. Doctor, más temprano decía la audiencia de Café con Karel Podcast que hoy vamos a hablar sobre epigenética, pero sí, tenemos una población en concreto, es epigenética femenina, prevención que transforma. Yo creo que sería, gracias doctor, yo creo que sería sumamente importante empezar por explicar ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de epigenética, doctor? Sí, totalmente. Mira, de hecho la epigenética es una rama relativamente moderna o nueva, como tú bien mencionabas, que desmitifica un poco el concepto ese de que mi carga genética depende únicamente del código genético. De hecho, cuando se resolvió todo el gran dilema del programa general del genoma humano, se pensaba que íbamos a tener la solución a todas las enfermedades. Pero ¿qué resulta? Que existe hoy en día lo que nos habla acerca de que hay moduladores epigenéticos, es decir, hay condiciones tanto en el medio ambiente que generan cambios en la conformación de nuestro código genético. Eso habla del medio ambiente, las expresiones, los nutrientes, algunos conceptos como metales pesados, el tema de toxicidades por hidrocarburos. Todo este tema del medio ambiente incide directamente en la expresión de una enfermedad a través de lo que se conoce como metilaciones, acetilaciones en el ADN, pero que al final, en resumen, lo que nos dice la epigenética es no todo está escrito en el ADN. El medio ambiente incide directamente en la expresión. Y eso entonces nos da una esperanza, porque significa que tenemos la oportunidad de hacer cambios guiados por un especialista como lo es usted, para poder entender que si a pesar de que tengamos de pronto alguna predisposición genética, no necesariamente se tiene que expresar la enfermedad. Es decir, que la epigenética viene a darnos una respuesta mucho más preventiva. Sí, de hecho yo, por ejemplo, yo estudié aquí en Panamá medicina preventiva y yo creo que la epigenética lo que nos ha venido a dar son esas herramientas para hacer una medicina preventiva de precisión. Nos va a permitir justamente lo que tú dices, no porque yo tenga una carga genética, por ejemplo, háblese de diabetes, por ejemplo, yo puedo evitarlo o puedo, si lo sé a tiempo, identificarlo de forma correcta, yo puedo evitar la aparición de la condición como tal. Y esto me garantiza un impacto maravilloso en muchas áreas, porque es desde el tema de sentirte bien, prevenir, estar en un buen estado de salud, envejecer sanamente, pero también desde el punto de vista de salud pública, a la sociedad,
Sí. al sistema de salud. Entonces, es una manera de hacer una medicina preventiva, yo la defino mucho más inteligente. Una medicina preventiva mucho más inteligente. Doctor, y cuando habla de una medicina preventiva de precisión, específicamente, ¿de qué estamos hablando? Claro que sí, es una maravillosa pregunta. ¿Por qué? Porque la epigenética y al identificar los moduladores epigenéticos me permite decir lo que tu cuerpo necesita, con lo que yo puedo definir un plan nutricional, un plan de bienestar diseñado para ti. No es una receta de cocina que le sirve a todo el mundo. Y yo creo que hoy en día las personas tienen necesidades distintas. Incluso personas que conviven juntas no necesariamente tienen las mismas necesidades. Entonces, el hecho de poder hacer este tipo de abordajes me permite decir cómo yo puedo desarrollar para ti un plan que a lo mejor requiera mejor contenido de aminoácidos o hay un tema, por ejemplo, de la microbiota y en tu caso hay que reforzarlo, trabajar, por ejemplo, el eje neuroendocrino o regular el cortisol. Entonces, son cosas que no necesariamente son lo que le va a ocurrir a todo el mundo. Y ahí es donde yo creo que hay una gran diferencia porque puedo hacer una medicina mucho más personalizada. Como talla al sastre, decíamos en otros episodios. Claro, claro, yo creo que hoy en día la gente demanda eso, necesita eso porque yo creo que al final lo que sirve para todos no sirve realmente. O sea, yo creo que hay que Sí. entender realmente qué ocurre con tu organismo y hoy, por ejemplo, lo sabemos. En genómica, por ejemplo, tú tienes metiladores rápidos, acetiladores lentos, gente que no metaboliza. Y, por ejemplo, tú dices, oye, ¿por qué ese medicamento a un paciente le funciona y a otro no? Qué interesante, sí. Tiene que ver mucho con la capacidad que tiene cada organismo y las asociaciones genómicas que tenemos. Entonces, definitivamente yo creo que todo esto pone en valía la importancia de hacer una medicina más personal. Me encanta. Doctor, en algún podcast yo a usted lo escuché hablando, si mi memoria no falla, acerca del autismo. Que si bien Ajá. es cierto, este no es el tema que nos atañe en este episodio, lo traigo a colación porque entendería que la medicina preventiva de precisión no solamente está destinada a un grupo, un grupo específico de edad, sino más bien que puede atender población pediátrica, más temprano nos decía, incluso población adolescente, Sí. población geriátrica también, es decir, que está al servicio de todo el grupo de edades, desde los más pequeñines hasta los más adultos. Sí, de hecho, por ejemplo, en el caso, yo lo veo como una herramienta transversal, Ajá. porque nos permite diseñar un plan de bienestar para todo aquel que quiera cuidarse y quiera tener una salud mejor en función del tiempo. Por lo tanto, lo que tú bien mencionas, desde niños, yo tengo pacientes niños que sus madres y sus padres me piden que les haga un plan nutricional, por ejemplo, a 5 años, 6 años, el adolescente que no come, que come mucha comida chatarra y Sí. que hay que mejorar esa parte, pero también los profesionales que tienen conciencia y desean desarrollar un plan de estilo de vida para tener una salud plena a los 60, 70 años y así sucesivamente. Retrotrayendo un poco, hablando un poco sobre el tema del espectro autista, por ejemplo, sí, yo tengo digamos, he tenido la oportunidad de poder apoyar una fundación y con ello he tenido y trato muchos niños, digamos, con espectro autista. Y, por ejemplo, cosas que hemos visto han sido el tema del déficit en el omega 3, sobre todo Sí. particularmente el DHA, que tiene que ver mucho con la neurocognición, el tema, por ejemplo, de fortalecimiento de la microbiota, hay una importante disbiosis, que eso está consignado y publicado en muchos artículos científicos, y metales pesados, que me salen también. Entonces, cuando tú ves esto, tú dices, bueno, vamos a trabajar con estos niños para que mejore sobre todo lo que sería, digamos, la irritabilidad. Me ayuda mucho en esos Sí. aspectos. Sabemos, pues tú lo sabes mejor que yo, que no es que vas a revertir la condición, pero sí le da más funcionalidad social. Y yo creo que al final el éxito realmente de esto no tiene que ver con el reducir los síntomas, es con la integración social. Exacto, mejorar la calidad de vida, usted decía más temprano. Así es, totalmente. Doctor, quisiera ir afinando un poco porque nuestro episodio guarda especial relación con la epigenética femenina. Claro que sí. La epigenética femenina es sumamente importante porque, de hecho, gestar una vida lleva todo un proceso de preparación. De hecho, lo habíamos hablado Sí. en otros episodios con otros invitados, doctor. Pero me encantaría que usted nos pudiera acotar un poco más o profundizar un poco más por qué es sumamente importante las mujeres, o para nosotras las mujeres, acudir a una cita
con un especialista en epigenética como usted? Mira, realmente yo creo que es súper importante, sobre todo porque digamos, hoy en día yo creo que el rol de la mujer ha cambiado radicalmente. Y una de las cosas importantes es que la mujer hoy en día a los 60 años sigue siendo plena, competente, Sí. con una vida totalmente activa en todas las esferas, incluyendo la esfera profesional, la esfera sexual, todo. Ujú. Y una de las cosas que nos permite, por ejemplo, en este caso, es trabajar mucho un aspecto que por mucho tiempo lo hemos dejado olvidado, y es la parte de la masa muscular, por ejemplo. Entonces, hay muchas veces que en el caso de las mujeres, el hecho de cuando empieza la disminución en los estrógenos, comienza un proceso de envejecimiento. Y ahí es donde tú juegas un papel importante. ¿Por qué? Porque la mujer se tiene que preparar antes de llegar a esa deprivación estrogénica, construyendo previamente su calidad de hueso, fortalecimiento de todo el tema cardiovascular a nivel cerebral. Entonces, el poder desarrollar un plan para nuestras mujeres, Ujú. primero pensando en ellas, Ujú. y luego cuando hablamos, por ejemplo, de su capacidad de fertilidad y poder dar a luz, sabemos hoy en día que en el caso de la epigenética hay muchas cosas que se transmiten a través de la noxauterina. Entonces, por ejemplo, alto consumo de omega 3 tipo DHA ayuda a mitigar sobre todo. Se ha visto que, por ejemplo, a mujeres que tienen dietas, obviamente bajas en antioxidantes, bajas en ácidos grasos, no solamente es un efecto para ellas, transmiten en los niños, en sus Ujú. fetos, alto riesgo de diabetes. Y eso tendría otro riesgo de diabetes gestacional, inclusive, Correcto. Y ¿no? ahí es donde hablamos justamente de la impronta. No necesariamente tiene que ser que el feto va a traer la genética del genoma para desarrollarla, porque al final la diabetes es una enfermedad poligénica. Ujú. Pero con los hábitos que la madre tiene, imprime directamente, hace lo que se llama un printing. Hace un Ujú. printing en ese ecosistema fetal del ambiente Claro. y hace más susceptible. Entonces, por ejemplo, ¿qué hace eso? Hace que, por ejemplo, tenga más riesgo de desarrollar en el niño alergias, todo el tema de toda la parte cutánea, dermatitis atópicas, Ujú. todo el tema, bueno, también el espectro autista se está asociando mucho con las Ujú. publicaciones con esto, Ujú. el tema de la diabetes, cosas muy, muy interesantes como por ejemplo incluso el canal de parto. Cuando el niño pasa por Wow. canal de parto, tiene que ver mucho con la colonización de las bacterias y se ha visto que los Sí. niños con cesárea tienen un tipo de población bacteriana distinta a lo que hay, por ejemplo, con la parte de los niños que nacen por canal vaginal. Ujú. Entonces, digamos que en resumen, para la mujer, el poder, digamos, entender qué ocurre en su ecosistema, prepararse Ujú. antes del embarazo a través de un plan epigenético que te garantice tener Claro. bueno, al final yo siempre digo que es un trabajo en equipo, Ujú. pero en el caso de la mujer, garantiza sobre todo tener una muy buena reserva, digamos, nutricional, y una muy buena reserva, digamos, que le permita afrontar el estrés metabólico que genera el embarazo. Pero también es cierto, ahora que usted dice que no solamente la mujer, ¿no? Porque se embarazan los dos, Sí, entonces sería importante también atender a ese futuro papá, ¿no? Porque sí. ese feto recibe también la carga genética del 50%. Claro, bueno, de hecho se ha visto que, por ejemplo, hablando un poco del omega 3 y particularmente el DHA, está asociado con una mejor movilidad espermatozoide, ayuda muchísimo, por ejemplo, también a la penetración y capacitancia del ovocito, es decir, Ujú. el espermatozoide que llega va a ser más eficiente y va a poder Ujú. entregar un mejor gameto, un mejor cromosoma Ujú. para que se pueda producir entonces la fecundación. La utilización de ciertos componentes como la L-carnitina, el ácido lipoico, ese tipo de Ujú. nutrientes ayuda a la movilidad del espermatozoide y en pacientes que tienen baja reserva espermática ayuda a incrementarlo. Qué interesante todo lo que nos puede ayudar un especialista en epigenética. Doctor, no podemos seguir el episodio sin antes recordarle a la audiencia de Café con Karel Podcast que este podcast llega a ustedes gracias a Aranjuez Hotel, el mejor hotel ejecutivo en la ciudad de David. Y están ubicados a solo 3 kilómetros del aeropuerto Enrique Malek. Y por supuesto que gracias a la clínica Neurobienestar Salud, quienes son especialistas en neuropsicología, psicología clínica y psicoterapia, en población pediátrica, adolescente, población adulta y población geriátrica. Doctor, ahora me encantaría poder preguntarle acerca de los hábitos, porque si hemos Sí, hablado de epigenética y estamos diciendo que el entorno, lo que ocurre alrededor,
tiene una preponderancia en cómo se expresan esos síntomas, entonces entendería que los hábitos definitivamente que es un punto que necesitamos atender cuando hablamos de epigenética. Absolutamente, absolutamente. Al final el concepto de epigenética habla sobre el epi, es sobre, y cómo ese factor medioambiental incide directamente en la expresión del genoma. Ok, interesantísimo. Doctor, y si tuviéramos que hablar un poco sobre esas distintas etapas hormonales en las que pasamos las mujeres, que no es lo mismo, por ejemplo, cuando las niñas están pronto a su primera menstruación o cuando esa mujer está buscando poder embarazarse, o lo que usted mencionaba, cuando ya están en esa etapa llegando a una adultez mayor. O sea, son diferentes etapas por Sí. las que pasa una mujer que entiendo que también tienen esas cargas hormonales totalmente, o tenemos cargas hormonales totalmente diferentes. Entonces, ¿cómo la epigenética o cómo usted, especialista, doctor en la epigenética, atiende ese tipo de grupos etarios que son tan diferentes entre ellos Sí. mismos, ¿no? Bueno, es una pregunta muy interesante. Al final, obviamente, es en efecto, cada ciclo, cada etapa de la mujer tiene necesidades muy, muy particulares. Entonces, por ejemplo, en el caso sobre todo sobre todo un dato importante, en el caso de las niñas y adolescentes, lo que estamos viendo hoy en día es una alta resistencia a la insulina. Y por ende, lo que estoy viendo mucho es ovario poliquístico. Pero entonces el tema es que el enfoque no es darte un tratamiento como un anticonceptivo para simplemente mitigar eso, no. Lo que hay que trabajar es justamente el medio ambiente. ¿Qué estás comiendo? ¿Estás haciendo ejercicio? ¿Qué alimentos estás utilizando que sean insulinos sensibilizadores? ¿Te estás moviendo? ¿Tus músculos se están activando? Entonces es un cambio total en el abordaje, es decir, hay que irse a la causa madre que es el exceso de insulina. Entonces, aparte de mejorar la reserva, digamos, la reserva ovárica, garantizar un alto contenido de nutrientes, fortalecer todo lo que tiene que ver con la neurocognición, sobre todo en este grupo, un tema que yo estoy viendo mucho en la consulta es el tema de la insulinoresistencia. Por otro lado, luego tenemos mucho. ¿Qué ocurre cuando, por ejemplo, muchas veces me pasa cuando las parejas van a la consulta de fertilidad? ¿Qué ocurre? Llegan con una dieta muy baja en antioxidantes. No comemos alimentos ricos en color, alimentos verdes, morados. De hecho, cuando yo les digo hay que comer morados, se quedan así como morados. ¿Existen alimentos morados? Exacto, ajá, exacto. Y yo digo, sí, hay repollo morado, la berenjena. Entonces, ¿sabes? Sí. Ahí tú te das cuenta que no está dentro de la cultura. Entonces, ¿qué pasa? Tú quieres formar gametos o semillas sanas, pero tú tienes que prepararlo. Y ni hablar de los niveles de omega 3 que en nuestra población occidental están por el piso. A pesar de que Panamá es un país costero, nuestros niveles de omega 3 están por el piso. Entonces, eso es otro tema que hay que trabajar en eso. Y luego, si nos vamos a la última etapa de la vida, yo tengo que trabajar el tema de la sarcopenia. Trabajar con mis pacientes. ¿Por qué? Porque a partir de la menopausia, que llega obviamente el periodo de la perimenopausia, hay que trabajar el balance hormonal, que ese es otro de los aspectos que yo trabajo con mis pacientes. Trabajar eso, trabajar la microbiota. ¿Por qué? Porque tú le puedes dar muchos suplementos, muchas hormonas, pero si el ecosistema intestinal no está adecuado, no metaboliza lo que se llama el estroboloma. No se metaboliza y no tienes eficiencia hormonal. Y finalmente, en la última etapa, hay que trabajar la masa muscular. Porque mis pacientes, si hablamos mucho del hueso, la osteoporosis, pero nos olvidamos por completo del músculo esquelético. El músculo no es solo soporte, es la vida, es función. Ayuda a liberar hormonas, endorfinas, estabiliza los niveles hormonales, da fijación nutricional, reduce la insulinoresistencia. Entonces, son como los puntos claves que yo creo que estamos viendo y que están directamente relacionados con los estilos de vida que llevamos. Somos sedentarios, alimentación paupérrima en bajo contenido de calidad, alimentos ultraprocesados, no dormimos, el tema del cortisol, el estrés. Entonces, todo eso nos está afectando en tener una mejor calidad de vida al momento de envejecer. Sí, sí, doctor, y yo tengo que hacerle sí o sí esta pregunta porque hemos hablado de todos los síntomas a nivel físico, hemos hablado de la neurocognición, pero también comprendo que en esa medicina de precisión que usted está realizando, estos test epigenéticos, doctor, también nos sale algún tipo de señal o marcador que nos lleva o nos orienta hacia la necesidad del cuidado de la prevención en la salud mental. Probablemente ansiedad, no sé si saldrá algo relacionado con temas de estado del ánimo mucho más profundo. Me encantaría que ahora pudiéramos ilustrar a la audiencia de Café con Cara el podcast
como cuando vamos con un especialista como usted, muy probablemente nos digan, aquí hay temas que hay que trabajar con un especialista en salud mental. Claro, uno de los temas tan lindos es justamente que permite esa armonización, ese trabajo en equipo, porque muchas veces, por ejemplo, veo que en el análisis podemos ver, por ejemplo, el tema de las emociones, el tema del sueño, y de hecho cuando tú empiezas como a escarbar un poquito, empiezas a preguntar, oye, pero mira, ¿qué es lo que te está preocupando o tal? Entonces por ahí como que es una válvula de escape y la gente como que, yo estoy diciendo, no, mira, esto hay que trabajarlo en otras instancias. De hecho, justamente yo hoy conversaba con uno de mis pacientes y le decía, tú tienes insomnio y es un insomnio crónico, de difícil manejo, pero aquí hay algo, un foco muy profundo a nivel de la amígdala que necesita que lo liberes. Necesitas que alguien te ayude a que eso lo veas y lo entiendas para yo poderte ayudar con esta otra parte. Yo creo que al final el enfoque multidisciplinario es necesario en todas las etapas, pero en medicina es fundamental. Y luego lo que te decía, el reporte como tal nos permite saber el eje hormonal, me permite identificar desequilibrio, el eje de las emociones, el sueño. Y con eso, cuando yo veo ciertos marcadores que me dice, como red flags, automáticamente yo te digo, mira, esto amerita una segunda instancia para trabajar también el componente. Al final somos biopsicosociales. Y yo estoy 100% comprometido con eso. Yo creo que si la esfera emocional no está resuelta, no tenemos plena salud. Totalmente de acuerdo. Doctor, y si pudiéramos hablar de esa medicina preventiva, ¿qué previene un especialista como usted? ¿Cómo ayuda a esas mujeres a poder justamente prevenir esas enfermedades que probablemente con más frecuencia o con más tasa de presentación tenemos en la población femenina? Mira, yo te diría que, por ejemplo, y me encanta porque para mí, por ejemplo, una de las cosas que yo, por ejemplo, te comentaba tras bastidores era que estudié, o sea, ¿por qué estudié esto cuando estuve fuera? Y era justamente, me preguntaba yo, ¿qué es lo que afecta a nuestra población en Panamá? O sea, ¿qué podemos estudiar para ayudar a nuestra población? Y decidí estudiar epigenética y también metabolismo. O sea, todo el tema porque Panamá es el país de la región de Centroamérica con la tasa más alta de diabetes. ¡Wow! Es el país con más alta tasa, no es genética solamente, es nuestros hábitos nutricionales. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy clásico es ese. Hoy en día, por ejemplo, hacemos pruebas muy sencillas para diabetes. Nos conformamos con la glucosa y con la glicosilada, pero hoy en día no vemos el estado de tu páncreas. Y yo he tenido pacientes con hiperinsulinismo evidente, ovarios poliquísticos, que cuando tú vas a ver los niveles de insulina están 3 veces más altos. Entonces, ahí es donde yo digo, esto es la medicina preventiva, porque ¿qué hago yo? Yo te quito, como yo siempre les digo a mis pacientes, es como si tú corrieras una maratón, pero no es lo mismo tener 100 sacos de papa y tener 5 sacos de papas. O sea, correr ese páncreas, ponerlo a correr con esa carga, al final, ¿qué ocurre? Va a debutar con una diabetes. Entonces, yo te diría que esa es una condición que es súper importante. Otro dato importante que yo veo, por ejemplo, en nuestra población es la baja calidad en el consumo de fibras. Y estoy viendo muchísimos problemas de SIBO, que es el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. Pacientes que me dicen, doctor, estoy inflamada, como esto y me hincho, no puedo tolerar estos alimentos, me quito esto, ya yo no como vegetales, ya yo no como esto, porque cada vez que lo como me siento fatal. Entonces, eso es algo que veo muchísimo en la población femenina, muchísimo. Y eso yo creo que está subdiagnosticado. Yo en España, por ejemplo, decía, bueno, eso allá pues por los hábitos y tal, pero resulta que al regresar empecé a ver esto igual y decía, wow, esto, ¿sabes? Y así te puedo decir disbiosis, el tema, por ejemplo, de las tiroides. Entonces, entender cómo ocurre todo el eje neuroendocrino es lo que nos permite como buscar una solución mucho más profunda, que al final yo creo que eso es lo que hay que dar esa solución. Doctor, yo lo escucho y yo estoy aquí imaginando cuánto tiempo uno tarda en su consulta para que usted pueda hacer esa mirada tan integral y tan profunda. Sí, me tomo mi tiempo, la verdad. Mi consulta yo siempre digo, es una consulta de psiquiatría metabólica. ¡Wow! Me encanta. Porque son 60 minutos mínimo, o sea, ya a veces me tomo un poquito más. A ver, al final yo lo que creo es que es una inversión en salud y merece toda mi atención. Por supuesto. Doctor,
Y ahora escuchándolo me pregunto, ¿será que de pronto las mujeres hemos normalizado o no le ponemos ese foco de atención a algunos síntomas, a algún dolor, que simplemente pensamos que es parte del ser mujer y que cuando ya llegamos a las puertas de un especialista como usted nos dice, bueno, esto lo pudimos haber tratado, pudimos haber hecho muchas cosas antes de este momento? Nunca es tarde, es el momento, pero claro que muchas veces podemos tener beneficios si empezamos más pronto, ¿no? Sí, Pero me encantaría porque el podcast lo ve generalmente población femenina. sí. Entonces, esa mujer que es profesional, esa mujer que es esposa, que también es mamá, que probablemente está al cuidado también de sus progenitores. Es una mujer que está ocupada en muchas cosas y Ujú. está muy enfocada hacia afuera, ¿no? Y pocas veces en ver su cuidado, en atender lo que está sintiendo, ¿no? Callan, perdón, en muchas cosas su propio dolor. Entonces, me encantaría que pudiéramos mandar ese mensaje, doctor, de qué cosas o qué dolores no son normales y que necesitamos empezar a prestar atención, que es el momento de acudir con un profesional como usted. Claro, de hecho eso es muy importante. Al final, sí, socialmente yo creo que la mujer ha postergado muchas veces su salud en Ujú. detrimento o en beneficio de la familia. Sí. Entonces, yo te diría que, por ejemplo, cosas que me comentan las pacientes y yo le digo, no, no es normal, no es normal que en la mañana te sientas dolores en las articulaciones o que Mm, cuando te quieras levantar te duelen las articulaciones, eso no es normal. No es normal, por ejemplo, que las menstruaciones sean tan dolorosas e incapacitantes. La mm, menstruación debería ser fisiológica. Si te produce mm, inflamación es porque hay algo que está ocurriendo. El tema, por ejemplo, de que se te hinchan las piernas, que tienes edema o inflamación, no puede ser. No es normal que no puedas mm, comer brócoli, que no puedas comer coliflor, porque no lo puedes digerir. Eso no es mm, normal. Y yo mm, se lo digo a mis pacientes, no es normal que te manches, no es normal que el cuello se te manche de negro, mm, no es por mm. falta de bañarte. Claro, sí, O sea, sí, eso no es sí. normal. Entonces son Mm, cosas como signos muy sutiles, ¿cierto? mm, El tema de que tengas, pues obviamente, fatiga, o muchas veces las pacientes me dicen, no, me levanto en las mañanas cansada, con falta de energía. mm. Entonces, yo digo, eso no es normal. A pesar de que duerman. Claro, exacto. Tú dices, no, algo está pasando, hay que explorar calidad de sueño y ver todos los factores, pero al final lo que denota mucho es el tema justamente del exceso de cortisol, que te produce todo un efecto sistémico. Lo que me dicen mis pacientes, bueno, que de hecho cuando yo les hago la evaluación metabólica, le digo, oye, tu tasa metabólica está tan bajita que tú respiras y engordas. Eso no es Wow. normal. Sí, 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 sí. Entonces, ¿por qué? Porque tu metabolismo tiene que ir acorde con tu edad con tu actividad física. Si Claro. tu tasa metabólica se empieza a disminuir, significa que tú entras en un estado de defensa. Tu cuerpo entra en un estado de Wow. defensa. Entonces yo, haciendo un poco la analogía, le digo, es como si tú fueras a la guerra. O sea, cuando tú vas a la guerra, tu cuerpo Claro. entra en un estado de alerta. Bueno, tú lo sabes Sí, muy bien. sí, Cómo funciona todo nuestro eje. ¿Qué sí, hacemos? Nos sí. blindamos. Ujú. Entonces, ¿cómo tú le vas a pedir a tu cuerpo que baje de peso si está en la guerra? Él está luchando por ganar, por almacenar energía. Sí, total, Entonces yo total. muchas veces incluso les digo a mis pacientes, no, mira, lo primero que tenemos que hacer es, vaya a la playa, relájate, haz grounding, vamos a Ajá. bajar un poco el nivel de cortisol, tratemos como de nivelarte y luego vienes conmigo, vamos a trabajar entonces. Pero lo escucho, doctor, y sabe que son acciones que realmente no nos deberían por qué costar tanto, hasta que Ujú. realmente nos pasa factura el cuerpo y cuando vamos con el especialista nos dice, pues sí o sí, o lo haces o esto va a empeorar y decimos, ah, entonces esto sí es serio, tengo que Claro, hacerlo. yo creo que al final son cosas muy básicas, muy simples, son Ujú. autoconocimiento y que te permitan hacer un cambio duradero en el estilo de vida. Y que Sí. perfectamente con cosas tan limpias como esa, bueno, a consumir alimentos fermentados, consumir, Mm. tener una mejor microbiota, todas esas cosas ayudan a todo el entorno, o sea, haces que tengas un enfoque mucho mejor de cara a lo que esperamos, vivir bien, o sea, vivir más, pero mejor. Claro. Doctor, y piensa en esa mujer del otro lado de la pantalla que está diciendo todo lo que ha dicho el doctor Jorge López Berroa, estoy así, ajá, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Y luego entonces la idea es que este episodio les dé tranquilidad, les dé información, pero no que queden alteradas o con más estrés, porque dirán, es tantas cosas que tengo que empezar a cambiar. Si tuviera que decirle algo muy práctico o por dónde empezar, porque lo importante es empezar, ¿sí? Así No es. lo vamos a resolver todo en un solo día. Pero si esa persona que está al otro lado de la pantalla dice, definitivamente que tengo que empezar a comprometerme, que estamos en un nuevo año, si es que lo estás viendo a inicios de este año,
¿Por dónde tendría que empezar, doctor? ¿Cuál sería el norte para poder iniciar este camino de autocuidado, de medicina preventiva, que nos lleva al final del día a tener un mejor envejecimiento, más saludable y una mejor calidad de vida? Que eso lo queremos todos. Sí, yo creo que al final son cosas como muy sencillas. Yo diría, lo primero, tener más conciencia de nuestra alimentación. Consumir más alimentos tipo vegetales, más contenido de fibra, incorporar un buen probiótico que nos ayuda a mejorar el equilibrio del ecosistema. Eh, Hacer pausas creativas que nos permitan conectarnos con la naturaleza, bajar un poco el estrés, trabajar mucho la parte de la salud mental, que yo creo que es súper importante. Y tercero, a movernos, o sea, caminar, hacer Sí. pesitas, resistencia, nadar. Yo le digo a mis pacientes, hay que nadar un poco más, te ayuda mucho. O sea, esas tres cositas que yo creo que nos van a permitir y en consecuencia el resto de las cosas vienen como que se van dando. Sí, sabe que a veces yo escucho muchas personas, que me incluyo también, yo muchas veces saco excusas de decir es que no tengo tiempo, no tengo tiempo, y realmente al final del día es establecer prioridades, porque cuando ya tenemos un tema de enfermedad, no tenemos otra opción sino que empezar a priorizar lo que realmente requiere Sí, priorización, ¿no? no hay que esperar hasta llegar a ese Yo creo que ese es momento. el mensaje que nos quiere transmitir, doctor. Así Sí, es. sí, no hace falta que realmente tengamos síntomas lo suficientemente severos para enterarnos que necesitamos empezar a trabajar por nosotros mismos y que eso es una responsabilidad solo nuestra. No, y yo siempre digo, esto es un trabajo en equipo. Yo te Ujú. oriento, yo soy tu coach, por así Ajá, decirlo, pero al final el que tiene que hacer o poner en práctica lo que yo te voy a recomendar sí. eres tú. Y así como he tenido casos muy lindos de pacientes que me han llegado con baja masa muscular, con Ujú. sarcopenia, y que luego de 6 meses hemos logrado tener un cambio absolutamente en la construcción de su conformación muscular. Y eso nos ha permitido, como quien dice, darle un giro a su calidad de vida, mejorar la esfera Ujú. de las emociones, su actividad física, su nivel de energía. Entonces, es totalmente, yo creo que el mensaje es que es totalmente alcanzable, o sea, totalmente realizable. Lo que depende mucho es de tener esa disciplina, el querer cambiar. Y lo que tú decías, es mi tiempo, o sea, yo necesito mi tiempo. No, no todo es en función de todo el mundo, no, es este tiempo para cuidarme yo. Así es. Y hemos hablado, de hecho, de esto en otros episodios, la importancia de estar bien para poder dar bienestar a otros. Total, o sea, tú no puedes ayudar a alguien si tú estás mal. Exactamente. Doctor, yo nunca he ido a una cita de epigenética y probablemente la audiencia de Café con Cara, el podcast tampoco. Ajá. A mí me encantaría preguntarles antes de culminar este episodio, ¿cómo es esa primera cita con usted? Aparte que imagino que el paciente llega con muchísimas preguntas. Claro, por supuesto. A ver, es una consulta, digamos, muy integral. Obviamente, aparte, obviamente, de yo hacer la toma de la muestra, que yo Ujú, utilizo la muestra capilar, en este ujú, caso, que es la primera, porque a partir de allí yo desarrollo todo un plan y en algunos casos me ha tocado hacer pruebas genómicas. ajá, Pero, por ejemplo, yo comienzo con esa prueba. Pero lo más importante para mí siempre es preguntarle cuáles son sus objetivos de salud. Primero, ujú, ¿qué deseas tú hacer? ¿Cuál es? Y a partir de allí diseñar un plan. Evaluar todos los aspectos, pues obviamente de la historia clínica, la parte del examen físico, la composición metabólica ujú. y posteriormente pues en todo lo que va pasando, sus antecedentes familiares y todo esto. Pero finalmente entramos a hacer el análisis del reporte. Y el Ok. reporte me va a ir dando porque aproximadamente como en 30 minutos yo recibo el reporte y vamos como quien dice analizando qué son los puntos más importantes de En esa la misma consulta. cita, doctor. O sea, en la misma cita se toma la muestra y analiza usted los resultados y empieza entonces el primer paso para tomar acción. Sí, porque yo prefiero mejor hacerlo en el mismo tiempo para no dilatarlo tanto. Entonces lo que hago siempre es que usualmente el paciente llega, Ajá, tomamos la muestra y comenzamos a hacer la historia clínica. A ok. partir de allí ya más o menos en unos 25 minutos yo tengo el reporte y con eso Ujú, la siguiente parte de la hora es trabajar en el plan. Oye, mira, hemos ujú, visto, no sé, metales pesados o hidrocarburos. Bueno, vamos a hacer ujú, un detox contigo, vamos a trabajar esta ujú. parte. O mira, estoy viendo ya que estás perdiendo masa muscular, porque el sistema me permite identificar tempranamente pérdida de aminoácidos. Maravilla. O le digo, oye, mira, tú tienes altos niveles de cortisol, me sale altísimo, vamos a corregirlo. Ujú, O, por ejemplo, me sale también el tema de la microbiota. Entonces, ujú, dependiendo mucho de lo que yo vea en los paneles, ujú. vamos como que interpretando. El reporte nos da aproximadamente 96 moduladores epigenéticos. Wow. Entonces, es mucha información. Entonces, muchas veces incluso
yo lo que hago es que lo digiero, lo trabajo con el paciente y luego sobre la marcha, porque al final es un plan, digamos, de largo plazo. O sea, Ujú. no es una cosa inmediata, ni es como te doy una pastilla y con eso cambia, no, sino que es Claro. un proceso de cambios conductuales, vamos a trabajar Ujú. esta parte, o vamos a enfocarnos en esta parte en uno, 2, 3. Hagamos estas 3 cositas y la siguiente vamos a trabajar 4, 5, Ujú. 6. O sea que es una cita que se enfoca mucho en trabajar por objetivos. Sí, 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 Sí. 100%. Hay que hacerlo porque es que tiene que ser como, yo siempre digo, objetivos SMART. Tienen que ser medibles, Smart, sí, claro. alcanzables, Totalmente. totalmente, porque si no el Sí, paciente se frustra y claro. dice, lo abandona y Sí. no, yo no Y quiero esa eso. sensación de la verdad que no voy a ser capaz de hacerlo, claro, Ajá, que es lo que queremos evitar. claro. Y una de las cosas lindas es que es, todo es como, ¿qué podemos hacer? O sea, yo creo que al final es como también cambiar un poco el mindset, el chip, Ujú. el chip ese de, no hagas esto, no comas esto, no, no sé qué. Claro. No, yo creo que es un poco el discurso. Es, ok, vamos ¿cómo vamos a mejorar esto? Vamos a trabajar en esto, seamos más positivos. Yo creo que también parte como del el discurso, ¿no? Entonces, trabajamos un poco también esa parte conductual, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Sí. Doctor, ¿sabe que yo sé que esta pregunta me la va a agradecer las mamás de los pacientes pediátricos que tenemos nosotros en la clínica? Ajá. Trabajamos mucho con la parte conductual, programas de intervención de los niños en la parte conductual, pero muchas veces las conductas siguen persistiendo, han hecho los cambios en casa. Un caso como esto, donde estamos en un programa de modificación de conducta, hemos hecho ya cambios en el entorno familiar y vemos que siguen existiendo estas conductas que no nos permiten avanzar o llegar al objetivo que realmente estamos persiguiendo. En este caso, un test o una evaluación epigenética también pudiera beneficiar para poder encontrar si hay algo más orgánico que está, digamos que saboteando todo el trabajo que estamos haciendo a nivel conductual. Sí, de hecho, por ejemplo, en el caso de los niños, yo tengo un reporte específico para niños menores de 5 años y mayores de 5 años. Maravilla. Y lo bello del reporte, sobre todo del KIDS, es que me Ajá. permite trabajar mucho el tema de neurocognición. Todos los Mm, oligoelementos, todo lo que tiene que ver con la parte de fortalecimiento de la corteza prefrontal, el ay, me tema de encanta. neurocognición, todo lo que es, si tiene un foco ansiógeno, podemos trabajarlo con todo Mm, el tema, digamos, de modulación, de magnesio, molibdeno, ajá. litio. Entonces, sí, es posible a través de eso. Incluso puedo ver si hay un tema de microbiota, con lo cual Mm, podemos ayudarlo. Por ejemplo, hay psicobióticos que ayudan a bajar un poco el tema de la irritabilidad, como te ujú, decía. Entonces, sí hay estrategias que podemos trabajar en conjunto. ujú. Y yo creo que también es importante dejarle claro a las mamitas que ven este podcast que no hace falta una referencia de ningún otro especialista para poder acudir con un especialista como usted en epigenética. No, claro que no. O sea, al final es una prueba de bienestar, es un análisis donde Exacto. cualquiera puede hacerse, mujeres embarazadas también, o Ujú. sea, como habíamos dicho, es totalmente transversal y puedes hacerlo desde 3 años en adelante sin ningún problema. Desde los 3 años. Y la muestra es capilar. La muestra es capilar. Ya si Eh, más adelante hacemos otras pruebas que son un poco mm, más complejas. Ahí ujú, tengo asociación, por ejemplo, con el instituto, el INDEA, que es el Instituto de Nutrición Clínica en Madrid, donde ujú. hacemos pruebas ya mucho más complejas, cuando queremos ver, Ok. por ejemplo, un metabolismo, cosas más complejas con genómica. Ok. Bueno, pero lo más maravilloso de todo esto, doctor, es que el doctor no solamente está aquí en este podcast con esta información que va a quedar para que perdure en el tiempo, sino que tenemos la maravillosa noticia de que el doctor no solamente está en Ciudad de Panamá, sino que también está en la provincia de Chiriquí. Muchas veces ocurre que los especialistas que están mayormente capacitados se encuentran en las urbes de los Sí, países, ¿no? Eso es natural. Pero qué maravilloso es que un especialista como usted se encuentre también en el interior del país y me encantaría, doctor, dejarle las cámaras para que nos pueda contar dónde lo podemos ubicar, tanto en su sede en Ciudad de Panamá como en su sede en la provincia de Chiriquí. sí, claro que sí. A ver, en Ciudad de Panamá estoy en el PH Office 77, ese es en la calle detrás de la BMW de calle 50, esa es la calle del Sheraton, en Ujú, San Francisco. ujú. Estoy en el PH Office 77, piso 6, oficina 611. Y aquí en David Chiriquí estoy en el centro comercial Galerías Plaza Central,
Estoy en el segundo piso, arriba de la Metro, en el local 48. Arriba de las farmacias Metro, que yo Ajá. creo que en Chiriquí todos ubicamos dónde está esa farmacia. Sí, exacto, es súper emblemático, ¿no? Entonces estoy justo arriba. Justo arriba, exactamente. Y bueno, este episodio se está grabando desde la provincia de Chiriquí, por eso es que el doctor hace el énfasis aquí en Chiriquí, Es pero que correcto. también está en Ciudad de Panamá. Doctor, muchísimas gracias por su generoso tiempo. Yo sé que esto es una información sumamente valiosa, que probablemente la única alternativa que muchas personas del otro lado de la pantalla pudieran tener para enterarse de esta información. Muchas veces no todas las personas acuden a una consulta tan especializada como un test de epigenética, porque es que ni siquiera pasa por su mente que existe algo como esto, ¿no? Claro. Entonces, un episodio en Café con Karel Podcast realmente lo valoramos y lo agradecemos muchísimo, doctor. Al final del día, yo veo en mi práctica clínica que las mujeres son las que llevan a los niños a las consultas, llevan a los esposos incluso a las consultas. Así es. Los hijos varones grandes, ya adultos, los llevan a la consulta. Entonces, yo sí creo que necesitamos estar siempre pero muy informadas, y no solamente de esa información que de pronto vemos en redes sociales, que soy muy enfática en decirlo. Si vamos a ver información en redes sociales, que venga de la mano de especialistas, de profesionales que trabajan bajo evidencia científica, que si bien es cierto aplaudimos la democratización del conocimiento, pero que también nos da un toque de responsabilidad de saber discernir de quién estamos escuchando la información. Sí, hay mucha información que hay que también tener un juicio crítico, ¿no? Efectivamente. Bueno, de esta manera, amigos y amigas, despedimos un episodio más de Café con Karel Podcast. No sin antes recordarles que Café con Karel Podcast llega a ustedes gracias a Aranjuez Hotel. De hecho, hoy este episodio nos los encontramos grabando en la sala ejecutiva del hotel. Si usted de pronto está por negocios por acá por la provincia de Chiriquí y le surgió de imprevisto una reunión y no sabe dónde reunirse, aquí les tenemos la opción. Es el mejor hotel ejecutivo y lo más importante, está solo a 3 kilómetros del aeropuerto Enrique Malek. De hecho, el doctor tiene un vuelo muy pronto y está muy tranquilo porque solo está a 3 kilómetros, que está sumamente cerca, para que vean que la información es veraz. Y por supuesto que gracias también a la clínica Neuro Bienestar Salud, donde son especialistas en neuropsicología, psicología clínica y psicoterapia. De esta manera no me resta más que agradecerles por haberse quedado hasta este minuto mirando todo este episodio de Café con Karel Podcast. Recuerda dejarnos un like, darnos un poquito de cariñito, y si esta información crees que ha sido valiosa para ti, también puede ser valiosa para alguien más, algún familiar, algún vecino, algún compañero de trabajo, y es totalmente gratuito. En un link das un clic y permites que este mensaje tenga sus alas propias. Entonces nos despedimos y nos vemos en una próxima cita. Bye bye.